Hola, sean bienvenidos una vez más a una emisión de Miércoles de Chicharrón, aquí en ¿A poco no? Presentado por Jazmín Deneb y Mario Alberto. ¿A poco no? Comunicación de la ciencia. Conocimiento libre para todos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches tengan todos ustedes. Disculpen la demora, estamos ahí teniendo logísticas problems. La verdad es que no sé cómo se diga, pero crestomatía, seguramente. Mi nombre es Mario Alberto, soy cofundador de esto que se llama ¿A poco no? En conjunto con la doctora Dene Ortigosa hacemos miércoles de chicharrón, todos los miércoles, porque no puede ser los martes y tampoco los jueves. Por ahí tuvimos un espacio-tiempo que quisimos hacerlo en el jueves, pero ya saben quién dijo no porque debe ser los miércoles y yo le dije el tiempo lo inventó el hombre y entramos en una serie de situaciones. Pero de todas maneras estamos aquí totalmente en vivísimo y ahí está la página electrónica www.pocono.mx. El día de hoy tendremos una charla de esas que solemos tener totalmente diversas, extensas. El ponente ya nos dijo ahí tras balbalinas que le gusta porque somos de amplio criterio, ¿no? Y todo, tenemos un montón de áreas de oportunidad ahí para trabajarlas. Pero bueno, vámonos, productos, entonces, varios anuncios rapidísimos. Si es que algún día carga, exacto, ahí está, miércoles de Chicharrón. Y ojalá manitos, que sí se cargue en la parte de hasta abajo. Exactamente, ahí está. Y tenemos el día de hoy al doctor David Ramírez Plasencia, nos va a hablar acerca de la crisis migratoria. Eh, bueno, ahí dice Diaspara y tecnologías digitales. Ahí nos dirán qué onda. Totalmente mismísimo, nótese. Entonces, mi micrófono anda como que bien raro. ¿Quién sabe? Dos. ¿Verdad? Entonces lo que tenemos que hacer es anuncio parroquial, y el anuncio parroquial del día de hoy es que estamos este viernes, sábado y domingo en la fiesta de las ciencias y las humanidades en el Museo Universum. Va a estar súper matado. Si supieran cómo ando durmiendo 2 horas en 3 días, no me lo creerían. Pero pues ahí andamos echándole los kilos. Vamos a presentar esto que es, ¿a poco no?, en la fiesta de las ciencias y las humanidades. Acudan, por favor, va a ser de 11 a 4 o a 5 de la tarde, me parece. Estamos en el stand número 22 y, salvo que me corrijan, no me corrigen, perfecto, bueno, ni siquiera he visto. ¿Dónde está el meme? Aquí, último, ya vámonos a la plática. 5582-747485 es el WhatsApp de la empresa, por favor mándenos de todo. Siempre nos dicen que mandemos saludos, insisto, aquellos saludos que dicen que salude yo con apretón de pompas, también los doy. Vámonos, totalmente en vivo entonces, cámara. No es cierto, ya les ando diciendo mentiras. No es la cámara, es el conteo mero. Nos vemos. Hola, muy buenas noches, bienvenidos a este miércoles de charrón. Sí, efectivamente, pues no quisimos que fuera jueves pozolero, así que se quedó en el miércoles de chicharrón. Está con nosotros hoy el doctor David Ramírez Plasencia, que nos va a hablar sobre las crisis migratorias. Doctor David, ¿cómo está? Buenas noches. Tu audio. El primer error. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. No hay errores, no te preocupes. Pues hoy, 11 de octubre, como les dije, tenemos al doctor David Ramírez Plasencia que va a estar con nosotros. Les recordamos que estamos transmitiendo por las páginas de ¿A poco no? Bueno, por la página de ¿A poco no? Y también por la página de Ciencias TV. Ahí en el chat pueden dejar sus comentarios y nosotros se los vamos a hacer llegar al doctor David una vez que termine con su presentación. También pueden compartir esta charla para que llegue a más personas, darle like y todo lo que tengan que hacer en las redes sociales. Entonces les voy a presentar a nuestro ponente del día de hoy en este miércoles de chicharrón, como ya les dije, el doctor David.
es docente y articulista mexicano, nacido en Guadalajara. No les voy a decir su edad, pero es contemporáneo mío. Es licenciado en Derecho y maestro en Ciencia Política por la Universidad de Guadalajara, doctor en Ciencias Sociales por el Colegio de Jalisco. Es investigador, docente de materias relacionadas con las tecnologías digitales y su impacto en la sociedad. Ha publicado diversos artículos sobre la regulación de las tecnologías digitales, la cobertura de medios, la migración y redes sociales, así como el impacto de las políticas digitales en el desarrollo social. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras en el nivel número 1 y trabaja como profesor investigador en el sistema de la Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara. Y el día de hoy nos va a presentar crisis migratorias, diáspora y tecnologías digitales. Entonces recuerden hacer sus preguntas en el chat. Vamos a ir a un video y cuando regresemos tendremos la charla, el chicharrón de David. Pues los dejo listos para chicharronear con el doctor David Ramírez Plasencia. Adelante. Buenas noches, ¿sí se me escucha ahora sí? Sí. Perfecto. Bueno, nuevamente muchas gracias por invitarme. Sí, totalmente, ahí falta una A y bueno, mea culpa. El término en inglés pues no lleva acento, pero este tema que nos ocupa el día de hoy es interesante por muchas razones, ¿no? Actualmente hay no sé, es interesante porque hay una serie de flujos migratorios masivos en el mundo. Los más conocidos son en Europa, por ejemplo, que van de África o Medio Oriente hacia Europa. Pero curiosamente, en el caso de América Latina, se da también un flujo migratorio importante, probablemente en los últimos 10 años. Algo que es particularmente interesante en el caso de América Latina, como veremos, es que tradicionalmente los países como México, como Brasil o Ecuador, eran países que envían migrantes, no que reciben migrantes. Tradicionalmente, por ejemplo, estaban este tipo de caravanas de migrantes que iban, no tantas, hacia los Estados Unidos de Centroamérica, pasaban por México, pero la idea no era quedarse. Pero una de mis apuestas sobre este tipo de fenómenos masivos de migración en América Latina y en Europa es que hay un componente importante que antes no existía y el componente es las tecnologías digitales. No es que anteriormente no hubiera pobreza o no hubiera problemas de violencia, pero la tecnología, como veremos, es un factor que permite dos cosas, principalmente a un refugiado o a una persona que trata de moverse de un lugar a otro, le da información clave sobre los recursos, los refugios, los peligros, y otra le permite estar en comunicación tanto con sus familiares en el país de origen como con sus amigos y familiares en el país receptor, y también le permite crear comunidades entre los propios refugiados, entre los propios migrantes, y eso les ayuda a crear cadenas internacionales de solidaridad. Bueno, más adelante vamos a platicar un poco de eso. En sí, el estudiar, el abordar problemáticas en ciencias sociales son interesantes porque a mí me parece que uno debe partir no de que sean problemas buenos o malos, o sea, no estamos hablando de que, sino uno debe de abstraerse y ver cómo el asunto, el fenómeno está afectando a nivel local, internacional, o en la economía, o en la sociedad, o incluso en los problemas de la percepción de la seguridad.
Entonces, un fenómeno como la migración tiene todos esos carismas, ¿no? Ese tipo de... Y bueno, voy a ir avanzando para que el rollo no nos coma. Crisis migratorias en contextos informatizados. Bueno, en este tema nos adentraremos en el estudio de los fenómenos migratorios actuales. Como les digo, hay dos grandes flujos, no son los únicos, pero hay dos que podríamos detectar. Evidentemente, en el caso de Europa, la gente que viaja a través de África y los que van a través de Turquía. Pero bueno, el caso es que todos confluyen o tratan de llegar también de Marruecos, podemos mencionar que van hacia España. Y en fin, todos tratan de arribar hacia tierra buscando un estatus de refugiado. Lograr un estatus de refugiado es complejo porque hay que demostrar que se peligra por cuestiones ideológicas, religiosas, o amenazas del crimen organizado, por ejemplo, en los países de origen. Aunque generalmente muchos migrantes que llegan son migrantes económicos y buscan una mejor vida en sus países. Aquí vemos dos ejemplos. Bueno, el caso de los trenes, de los migrantes que vienen de Centroamérica, toman estos trenes en México hacia la frontera. Y acá vemos el caso de los refugiados de el África, en el norte de África, perdón, aunque muchos son del Sahel, de esta parte que está abajo del norte de África y en el Sahel. Ahí vienen muchos nigerianos, de Camerún, en fin. Ahora, lo que hace interesante, por ejemplo, en el caso de América Latina es, por un lado, que ya no se trata solamente de latinoamericanos, los que llegan a... todas estas redes que van desde Brasil o de Venezuela o haitianos o cubanos, también se suman emigrantes o gente que busca un estatus de refugio de India, de África, de Pakistán, chinos. Entonces, todos eso van confluyendo hacia Centroamérica, pasando por el tapón del Darién. Anteriormente de estas crisis migratorias se creía que el tapón del Darién es una selva que divide Panamá de Colombia y se creía que era inexpugnable. De hecho, ahí no llega la Panamericana, hasta ahí topa, porque está la selva. Se creía inexpugnable, pero el tráfico, los contrabandistas se las han ideado para crear. Sigue siendo muy, muy peligroso pasar ahí. Por todos los peligros que conlleva la selva, pero se han de alguna manera arreglado para que esto se dé. Bueno, evidentemente tener unos datos concisos de cuántos migrantes son o refugiados. La cuestión de hablar de migrante o refugiado tiene que ver con una cuestión más legal o política. Migrantes son todos, pero pueden ser migrantes calificados, por matrimonio, vamos, es una categoría que engloba, y la subcategoría es la de refugiado. El problema de las subcategorías como refugiado es que pueden atender a cuestiones políticas, y en el caso de algunos, puede que el país no acepte que estos sean refugiados. El problema cuando alguien acepta que una persona tiene estatus de refugiado es que aceptar que en el país de origen hay problemas. Entonces, por eso muchos países luego reniegan de que digan que son refugiados, que no son refugiados, que tienen un problema, que no. Pero vamos, esa sería como la distinción. Evidentemente, a veces es muy difícil llevar registros, pero bueno, aquí tenemos algunos datos, ¿no? Dice el reciente informe de una agencia, informó que delante de la República Mexicana por delante de Estados Unidos con 730,000, Alemania 216,000 y Costa Rica con 129,000. Es decir, México está en el cuarto lugar de receptores de migrantes este año en el mundo. La cantidad de gente es muy, muy grande, ¿no? Acá también, pues, hay 110 millones de personas que viven actualmente en una situación de desplazamiento en el mundo. Otra de las cuestiones también que hay que mencionar, el caso de África, es la primavera árabe, que fue un movimiento importante en el 2011, pero que también vino a desestabilizar, por ejemplo, el caso de Libia, el caso de Egipto. Entonces, vino a desestabilizar muchos países que si bien tenían regímenes autoritarios, de alguna manera
estaban un poco en orden, por decirlo de alguna manera. Y eso también, la guerra en Siria. La guerra en Siria empezó en el 2011, parte de la primavera árabe, pero aún continúa de alguna manera inestable, ¿no? El asunto en Medio Oriente. Y bueno, la cantidad de refugiados están en el ACNUR es del 2001, perdón, del 2021 al 2022, muestran que más de 7.24 millones de refugiados inmigrantes han abandonado Venezuela. Venezuela ha sido un país, por eso ahorita ya estamos entrando a la controversia, porque si usted le dice a alguien de izquierdas, muy de izquierdas, que Venezuela, un régimen de izquierdas, es un país emisor de 7 millones de refugiados, puede que la otra persona no esté de acuerdo y le diga que miente. Pero por eso decimos que a veces el asunto de la migración también es un asunto político y también controversial, especialmente en países, como decimos, de México, otros que no tenían un flujo masivo que recibían tantas personas. Los asilos de refugiados no están capacitados para tantas personas. El personal en México no está capacitado para poder atender tantas personas. Y a partir de las últimas reformas de Estados Unidos para permitir el estatus de refugiados o pedir o solicitar, muchos de estos han quedado en zona blanca, o sea, en zona de nadie, porque uno de los requisitos es pasar legalmente a México con un permiso. Y muchos de ellos no lo tienen, también tienen que solicitarlo a través de un teléfono o una aplicación. Entonces, se vuelve realmente, se convirtieron hace un mes o dos en personas en una tierra de nadie, ¿no? Porque muchos de ellos pues no quieren quedarse en México, otros quisieran regresar a su país y otros quisieran estar en Estados Unidos. Pero incluso, como veremos más adelante, a los migrantes se les está utilizando como algo que se les llama como armas políticas. En inglés es weaponizing migrants, ¿no? Están utilizándolos como arma para atacar o dejar mal a los gobernantes del otro partido, o como arma de negociación. Por ejemplo, el caso de Alemania o la Unión Europea, que le está pagando a Turquía para que se haga cargo de los flujos migratorios. El caso de un arreglo que no ha llegado todavía en Marruecos para hacer lo mismo. El caso es que se trata de alguna manera de negociar con ellos, lo cual está pues éticamente muy mal, ¿no? Los utilizan como armas para negociar. Y muy bien, porque allí sí está el acento. Muy bien. ¿Por qué hablamos de las diásporas y las diásporas digitales y las comunidades digitales? El concepto de diásporas en historia o en antropología no es relativamente nuevo. Una diáspora es una comunidad que ha sido expulsada de su casa, de su lugar de origen. Pensemos en la diáspora de los judíos o en el año 70, nos regresamos en el 70 después de Cristo, cuando los romanos destruyeron o conquistaron Jerusalén, destruyeron la ciudad. Pues vino una diáspora muy importante. ¿Y qué hace una comunidad ser diaspórica? Una comunidad diaspórica es una comunidad que no renuncia a su identidad, aunque ya no vivan allá, o sea, conservan su religión, su lengua, sus tradiciones, y tienen un sentido muy, muy fuerte de pertenencia. Ahora, ¿qué hace una comunidad virtual, diaspórica? Esto no vino con las redes sociales, pero evidentemente las redes sociales facilitan más que otras cosas. Pero pensemos desde los 90, por ejemplo, los refugiados de los Balcanes empezaron a crear sus propias comunidades donde compartían pues sus idiomas, las noticias sobre sus lugares, bueno, la ex Yugoslavia, que se fue fragmentando. Entonces, ellos no dejaron de ser serbios o croatas, sino que a través de las redes siguieron en contacto entre ellos. Es curioso, yo fui hace unos 7 años a España a hacer campo y me decía un mexicano que entrevisté que ya tenía muchos años allá, me dice, ahora con internet no me había dado cuenta de tantos mexicanos que hay en Barcelona. Entonces, esa es una cuestión donde la persona deja de ser uno para convertirse en muchos, en una colectividad. Y una comunidad diaspórica en línea
Puede ser cualquier plataforma, desde Facebook, desde WhatsApp, Telegram. Lo que hace es estar en convivencia continua, organizar eventos. Por ejemplo, algo muy sensible en el caso de los mexicanos pues, es la comida. Entonces, ¿dónde consigo tal ingrediente? ¿Dónde compro una piñata? ¿Vamos a celebrar el 16 o no? Entonces, la gente, como les digo, deja de ser migrantes aislados y se convierten en una comunidad. Aunque ya no vivan en México, el vínculo con la identidad creada es tan fuerte. Y eso crea sinergias que te permiten después empoderarse y también tener poder de al menos hacer presión y tanto para denunciar las problemáticas que hay en sus países de origen como las problemáticas que tienen ellos mismos, como falta de oportunidades, de permisos de trabajo. Por ejemplo, un caso muy común entre los migrantes a veces, venezolanos o de otros países, que a veces no los dejan inscribir a sus hijos en las escuelas primarias cuando es un derecho constitucional la educación. El migrante, el refugiado que llega a México tiene los mismos derechos salvo los políticos, salvo participar, pero hay más el derecho a la vida, a la integridad, a la educación, están garantizados, pues, da lo mismo de donde sea. Y esa es una manera también de preguntar cómo le hacen, cómo le han hecho otras personas para inscribir a sus hijos, por ejemplo. Eh, este caso es interesante en el caso de los venezolanos. Anteriormente, yo no sé si ahorita siga en el 2023 la situación, pero había un control muy férreo del gobierno de Maduro por las divisas de Estados Unidos. Evidentemente, Venezuela, un poco menos Argentina, pero también sufren un problema de hiperinflación muy grave. O sea, su moneda no vale, o vale muy poco, y eso crea una inestabilidad en los precios. Entonces, muchos migrantes lo que hacen es enviar, bueno, los que han migrado, remesas, pero como el gobierno se los queda esos dólares y les da pues bolívares, lo que han intentado son sistemas alternativos de distribución de bienes y servicios. En el caso de los venezolanos es muy interesante la manera en que lo han hecho para sortear eso. Entonces, crean mercados donde alguien en México contrata a otra persona, envía dinero y se lo entregan a otra persona en Venezuela, o esas medicinas, envían algunas ropas. A veces, creo que ahorita menos, pero antes también era comida. Podías comprar comida. Claro, en México, y la internet permitía que otras personas allá distribuyeran esta comida que tú le pagabas a un familiar. Esto también, por ejemplo, se utiliza mucho el Bitcoin, pero eso es tema de otro miércoles. Pero es muy interesante cómo han utilizado también el Bitcoin como una herramienta para evadir los controles férreos que hay, especialmente. También, por ejemplo, de esos países se utiliza el Bitcoin, aunque sea una moneda muy estable, una moneda digital, para ahorrar ante la hiperinflación o la devaluación tan grande que tienen sus monedas. A veces el Bitcoin es una opción más viable para ellos. La clave, por ejemplo, pues esto es el reforzamiento de los lazos identitarios, la ayuda entre ellos. Por ejemplo, en la pandemia, un caso muy relevante también fue cómo conseguir trabajo o cómo conseguir un tanque de oxígeno para un familiar. Surgieron muchos micronegocios ante la crisis de comida, especialmente entre las mujeres, cual es un caso muy interesante, como las mujeres migrantes lograron tener pequeños negocios de comida que distribuían por Facebook, y eso les ayudaba bastante para salir al paso durante esa época que pues tuvo las cuarentenas, ese tipo de asuntos. Eh, para mí, un paso esencial es después de que creas sinergias, de que creas un sentido de identidad colectivo y dejas de ser un migrante y ahora somos una comunidad de migrantes. Las comunidades en Facebook de españoles en México, venezolanos en Guadalajara, cubanos en la Ciudad de México, en fin, todo eso te permite organizar de alguna manera protestas, quejándose del trato discriminatorio de los servicios de migración en el país, lo cual es un caso muy recurrente,
de maltrato, de aislamiento, no se les da los mínimos derechos porque los tienen encerrados en un cuarto, en fin. Es la denuncia que se hace a través de las redes. La visibilización, estamos aquí, existimos, ya llegamos, ¿no? Es una manera de visibilizarse en las redes también. Es decir, si hay una comunidad, claro que estamos aquí. Organización de eventos culturales, de alguna manera, aparte de la visibilización, ayuda para crear lazos culturales con el país receptor. Es el caso, ese meme famoso de que México es y un delincuente o el crimen organizado. Entonces dicen, no, México es esto y las playas y también el crimen organizado, pero es esto más. Venezuela no es solamente eso, Cuba no es solamente eso, sino también somos esto y contribuimos en esto al país. Hay un caso muy interesante en Tijuana sobre una radio que hacen haitianos en su idioma. Entonces, las tecnologías, el abaratamiento de la tecnología te permite hacer maravillas. Cosas que hace 10, 20 años uno diría, pues sería imposible, ¿no? Y eso es lo que facilita. Por ejemplo, creas un podcast, no necesitas tantos recursos y poco a poco te das dando cuenta que los haitianos hacen sus fiestas, sus festividades, denuncian el maltrato. Soy más allá que esto, ¿no? Eso es importante mostrar que se es más de lo que se muestra a veces en la prensa o en los políticos. Muy bien, ahora estamos entrando en lo ríspido de la plática. ¿Y por qué lo digo? El asunto realmente, si a uno le preguntara a cualquier persona en la calle y le dijera, oiga, ¿usted es racista? Usted no quiera, ¿no? Ninguno lo diría abiertamente, ¿sabe qué? ¿No? Yo soy bien a todo dar, que vengan, ¿no? La realidad es que evidentemente cuando llega un flujo masivo y se queda en una ciudad y no hay un buen control o no hay un buen albergues o políticas claras de qué hacer, evidentemente llega a haber problemas con los locales especialmente, ¿no? Pero también en muchas ocasiones los medios, sobre todo de derecha, realizan un discurso o un frame que le llaman, es decir, voy a mostrar la cara de la migración de una manera negativa. Al final vamos a ver un caso de cómo sucede, pero por ejemplo, en la época de Donald Trump del muro se hablaba mucho de la invasión y nos están invadiendo. Un periódico muy connotado en Guadalajara que su casa madre es Reforma, una vez publicó una nota muy interesante que decía, nos invaden los extranjeros en Guadalajara, o sea, y decía, hay como 100 personas en la cárcel en Guadalajara por delitos de robo, a 100, y entonces algo horrible, ¿no? Entonces, pero si analizas cuántos hay del fuero común en las cárceles, son 100,000. Entonces dices, 100 en 100,000, o sea, es nada. Pero la nota era esa, o sea, una nota muy grande la foto. Entonces, te quedas con la idea de que sí, efectivamente hay un problema, pero en realidad, pues uno no necesita que vengan a exportarle los delitos. Desafortunadamente, ya las ciudades son bastante problemáticas en cuestión de seguridad, pero obviamente el frame, o sea, el encuadre mediático de los medios, en algunos casos es eso. Uno de los problemas realmente con la cuestión de las crisis migratorias en el contexto del discurso público es que por un lado está la simplificación del discurso. Es decir, a los políticos y a los periodistas deshonestos, lo que les encanta es simplificar la realidad. En lugar de mostrarte todas las coyunturas y variables que tiene el asunto de la migración, te muestran únicamente la cuestión más fea. Muestran y eventualmente lo que hacen muchos es utilizar estadísticas totalmente sin una base, digamos, rigurosa de cómo se utilizan estos datos para decir que los migrantes tienen una influencia negativa en las comunidades. Van a haber notas por ahí que se dispara el robo hormiga. Esta nota es una preciosidad, no tiene desperdicio.
Por ahí no sé si salió una foto, pero el caso es que en el asunto ahí de esta noticia dice, se dispara y creo que es 300%. Entonces, ¿el 300% de qué? ¿No? O sea, dices, 300 es mucho, pero ¿de qué? ¿Comparado con qué? ¿La cantidad de qué? ¿La totalidad de qué? Entonces no te dice nada realmente si analizas. No sé si salió ahí la foto, pero en la foto salía una mujer en un refugio de migrantes acostada, descansando. Entonces pones 300% robo hormiga y la foto estás creando artificialmente una visión muy negativa. Mira, aquí está 300%, un aumento significa alcanzado los 10,000. ¿En qué año? ¿En qué periodicidad? ¿Qué tipo? Esa nota realmente no nos está diciendo nada, salvo mostrar lo que se quiere mostrar. Y aquí realmente lo que es importante en el caso de los lectores o del público es ser críticos. Y esto no solamente en el caso de la migración, en cualquier caso, desafortunadamente, ahora que tenemos un acceso a demasiados datos, pues creo que la capacidad crítica y comprensión lectora se fue de vacaciones, porque asumimos, o sea, la gente nomás va a leer encabezado nada más o ver la foto y va a pasar a otra noticia. No cuesta más que 1 minuto leer esa nota y 2, quizás cuestionarse. O sea, no cuesta mucho, sin embargo, uno mismo favorece este ambiente al no ser crítico con lo que recibe. Bueno, usualmente nunca me ha gustado poner como las soluciones o lo que sea hay que hacer, porque para mí son fenómenos muy, muy complejos. Yo creo que la labor del científico social, sea un estudiante, sea un SNI 3 es complejizar la realidad, porque los políticos, los periodistas y los grupos de poder lo que hacen es simplificar la realidad. Y entonces creo que la obligación de uno es hacer más difícil. O sea, decir, no, esto tiene muchas variables, esto inciden de tal cosa. Bueno, tendremos, evidentemente, hay que apoyar el respeto a los derechos humanos de los migrantes y el apoyo al migrante en su tránsito. El contexto internacional, global, mediatizado requiere evidentemente soluciones transnacionales integrales. Lo que han hecho malamente los gobiernos en América Latina es decir, bueno, vas a Estados Unidos, vámonos, yo te llevo, ¿no? Entonces se le han pasado la bola, por decirlo así, entonces vámonos. Y México lo que está haciendo es también, bueno, pues te llevo a la frontera, te facilito que te veas a la frontera, no es asunto mío, entonces quédate allá. Por ejemplo, el tipo de soluciones que han implementado Estados Unidos, bueno, pues México, te ayudo, hazte cargo tú. Y la Unión Europea le paga a los turcos cierto dinero, quiere hacer lo mismo con los marroquíes, no es mi problema, ¿no? Evitar la simplificación del discurso, uno tiene la obligación, yo creo, moral de decir, bueno, pues vamos a analizar, no tienes que ser un experto para tener una opinión informada y crítica de las cosas. Cuesta simplemente 2 minutos leer, o sea, 2 minutos de tu vida en poder leer una nota. Uno de los, y con eso cierro, siempre hay una cuestión controversial en qué hacer en el caso de los países ricos o desarrollados con la cuestión de los países que están en vía de desarrollo o que tienen problemas, ¿no? Voy e intervengo, trato de ayudarles para que ya no tengan tantos problemas políticos y eso me evitará que vengan, o no hago nada y en realidad no hay una respuesta para eso. Muchos países intervienen, otros prefieren no hacerlo. Creo que desafortunadamente para estas personas que tratan de no hacer nada, es que la cuestión de la tecnología y los contextos internacionales actuales hacen que la migración sea cada vez más fácil. Este tipo de flujos de 100,000, de 10,000, de 20,000, ya son una constante, ¿no? Pararon un poco por la pandemia, pero han vuelto a resurgir muy fuerte. Y desafortunadamente, mientras no haya
una solución integral a un problema multifactorial, pues los que más van a sufrir son las personas, evidentemente los refugiados que mueren en el Darién, que mueren en el Mediterráneo, que son explotados, que los usan de mulas, que son violentados en su integridad, las mujeres que son violadas, los niños que son utilizados de mil maneras. Esa es la realidad y lo más triste de este fenómeno. Y mientras la gente se pone a discutir otro tipo de cosas menos relevante, el asunto continúa estando presente. Y pues muchísimas gracias. Espero no haber abusado del tiempo. Muchísimas gracias, David. Vamos a un breve video y regresamos con preguntas. ¿Nos puedes pasar? Perdón, ya, ahí está. Bueno, pues vamos a dejar unos segunditos esta diapositiva para que copien los datos del doctor David Ramírez Plasencia y vámonos a un videito. Gracias. En lo que nuestro Bueno, en lo ponente que se dejamos pone de acuerdo. compartir Ahí estaba pantalla, yo. los invitamos a hacer sus preguntas en las páginas de Ciencias TV y también en ¿A poco no? Y ahorita vamos a hacérselas a David. Listo, pues aquí estamos. Muchísimas gracias. Transmitiendo en vivo 11 de octubre del 2023. Muchísimas gracias a los que nos están viendo a través de las diferentes redes sociales. Mandamos saludos de regreso hasta Avon, Colorado. Gracias por vernos desde allá. Y tenemos algunas preguntitas. Entonces, les recordamos que pueden hacerlas en el chat y nosotros las vamos a leer. Entonces, hola, ¿qué pasaba con las personas antes de las redes sociales? ¿Seguían arraigados a sus orígenes o se intentaban integrar en el nuevo mundo donde vivían? Fíjate que es interesante. De hecho, juraría que incluso hoy que hay redes sociales más accesibles, todavía siguen funcionando. En España me tocó ver estos espacios donde llaman por teléfono. Evidentemente son personas mayores o también hay algunos lugares donde no hay una buena conectividad. Entonces continúan usando lo analógico. Anteriormente se usaban las cartas también. Era un servicio de, por ejemplo, cuando estuvo dividido Alemania del Este con Alemania Occidental, había unos servicios clandestinos de cartas, o bien en Londres servía de triangular, entonces había un programa en Londres que la señal era suficientemente grande, entonces se leían cartas. O sea, tú le podías mandar una carta. Por ejemplo, todavía hay analógico, hay zonas en la sierra de Nayarit, Jalisco, donde están los wixárikas. Entonces hay un servicio donde tú vas a la radio y te dejas un mensaje en el radio analógico y lo leen. Entonces, bueno, aquí te dejé un dinero o aquí te dejé las herramientas, en wixárika, obviamente. Entonces ya va la otra persona, porque están muy aislados, y va y recoge eso, o esa carta, o lo que le dejaste en la radiodifusora. Entonces, de alguna manera, la gente, aunque no haya internet, trata de solventar sus problemáticas. Eso está bien interesante porque además hemos escuchado que en algunos como eventos sociales, alias fiestas, el sonidero dice el mensaje, ¿no? O sea, mandamos saludos a la familia perenganita de Michoacán, ¿no? Y luego te venden el CD o cassette o algún medio para que luego lo puedas, pues reproducir y compartir, ¿no? Entonces, bueno, también sería otra que está ya a la mitad usando la tecnología, pero también usando otros medios. Gracias por tu respuesta. Voy a ir a otra pregunta. Y esto habla sobre un poco de los trenes. ¿Qué opinas sobre el grupo Ferromex, que hace un mes anunció que iba a suspender trenes de carga debido a la acumulación de migrantes en los vagones? Esto con el argumento de evitar accidentes o pérdidas de vida. Entonces, no sé si nos puedas. Bueno, yo lo que diría es que aquí el asunto es, pues, si es evitar que suban a los trenes. ¿Y cómo haces eso? Pues
tener un sistema ordenado en la frontera, dar salvoconductos, saber cada caso por caso, yo no creo que lo hagan. Llega tanta la presión por salir, pero eso lo han hecho todo el tiempo y claro que hay accidentes y claro que muere gente. Yo no sé si la postura de Ferromet sea buena o mala, pero no debería de existir eso. O sea, no debería de haber traficantes llevando o abusando de haitianos, cubanos en el Darién. O sea, creo que sería esa mi respuesta. No debería Ferromet ni existir. O sea, vamos, nadie debería estar en un tren. Claro. Ya es. Gracias por la Gracias. pregunta. Sí, muchísimas gracias, Mar. Aquí hay otra preguntita. Bueno, Perdón, dime, sí, en lo adelante, Mar. que, en lo que estaba apretando micrófonos y todo el rollo, como mexicano sí me gustaría opinar acerca de esto, ya que el- la gente que está viniendo del sur de América y quiere hacer el sueño americano, en su mayoría, entran sur al norte, válgase. Entonces, sí, estoy de acuerdo en que haya, la excusa sea evitar que la gente se caiga, que la gente fallezca. Sin embargo, políticamente hablando, se le ha pedido a Estados Unidos a México que cierre fronteras, se le ha pedido o hasta obligado, y creo que lo que deberíamos analizar es la ayuda que deberíamos estar dando. Todo esto lo saqué de la Ibero, porque cuando estaba dando clases allá, los muchachos se iban con despensas, exactamente para ir a los chicos que se suben a la bestia. Para hacer esa parte humanitaria, que tanto me peleó con uno de mis grandes amigos, que ojalá estés ahí escuchando, Diego, que quiere meter siempre en la mat las cosas humanitarias y se da la opción para poderlas aplicar ahorita. Cierro mi comentario con esa reflexión que deberíamos de hacer, insisto, muy personal, pero la invito como mexicanos a entender esta necesidad que tiene la gente. Tú y yo lo vivimos, Has, en fronteras alemanas, donde yo me sentí realmente súper desprotegido cuando los muchachos estaban brincando al tren que nos llevaba a Alemania, y la parte razonable de dormir y descansar fue la tuya, y la parte protectora y que nos va a pasar pues fue la mía, ¿no? Pues eran inmigrantes que iban hacia una zona. ¿Cómo lo manejaron en Alemania? Horrible. Realmente fue muy feo. Cómo los trataron, cómo nos iban a tratar a nosotros en el momento en que enseñamos pasaporte. Es muy personal, fue muy personal mi participación, pero sí quería como que meter la zona humanista en este rollo y no tanto política, que no, el trenecito. Ahí se ven. Muchísimas gracias por tu aporte y por quemarme, que me quedé. Le dije, no, tú duérmete y pues yo también me dormí. Pero bueno, esa es historia de otro miércoles de chicharrón. Eh, pues sí, porque al final no son gobiernos, sino los gobiernos también son personas, ¿no? Y justo relacionado con el comentario que nos está haciendo Mario, viene una pregunta. Bueno, dice, buenas noches. Tú nos habías hablado, David, sobre la parte de las redes sociales. Entonces dice, como internautas, ¿hay algo que podamos hacer para defender a los migrantes en las redes sociales? ¿Cómo podemos nosotros ayudar? Bueno, a mí particularmente, pues insistiría en la cuestión de ser críticos o ejercer ese derecho a informarse y a compartir información. Actualmente las redes sociales son muy importantes por muchas razones, en el aspecto político y social. Ahorita está pues el asunto de la desinformación. Eh, la desinformación sirve para muchas cosas, pero a los gobiernos les sirve para justificarse. O sea, voy a tomar esta acción, me voy a justificar. Si uno fuese crítico, diría, no, o sea, no, o sea, esto que pasó del incendio, creo que fue en Ciudad Juárez, el albergue, es terrible, ¿no? Pero ya nadie habla de eso, estás hablando de otras cosas o no sé qué. O sea, yo creo que lo que se puede hacer, aparte de que si quieres donar o alguna ONG, o hay gente que por ahí también recluta voluntarios, pues es ser crítico y pedir cuentas en las redes.
tanto que sí te escuchan, o al menos pones el dedo en el renglón. La realidad es que muchas veces lo que se hace es traslapar. Ahorita ya casi no nos acordamos de esto, pero tampoco no nos acordamos de estos, creo que eran cubanos que fallecieron en un choque hace una semana. Tampoco nos acordamos de 5 o 6 venezolanos que murieron ahogados y pakistaníes en Panamá. O sea, ese es el asunto realmente. Yo creo que algo que se puede hacer muy, muy simple es, vamos a ser críticos y vamos a pedir cuentas desde el Internet. Sí, porque además es eso, ¿no? O sea, sí nos están dando algunas de las noticias, seguramente no nos enteramos de todos los accidentes, incidentes y desgracias que puedan tener las personas, pero no oímos el seguimiento, no escuchamos qué es lo que están haciendo, si es que están haciendo algo. Entonces, sí, está muy bien tu recomendación y bueno, pues al final todos tenemos que poner de nuestra parte. Nos quedan 8 minutitos de miércoles de chicharrón, diagonal programa. Los invitamos a hacer sus últimas preguntas a David sobre crisis migratorias, diáspora y tecnologías digitales. Y mientras haces tus preguntas, voy a hacer un anuncio. Los invitamos a seguir a nuestras redes sociales. Tenemos eh, YouTube, Facebook, aquí nos están viendo, Instagram, Twitter, LinkedIn. Entonces, pues síganos en todas las redes sociales. Algunos las descuidamos. Recuerden que ahorita somos dos. Muy pronto vamos a sacar una convocatoria para pues contar con personas voluntarias oficiales, porque sí hay personas que nos ayudan, pero bueno, personas oficiales para hacer crecer a poco, ¿no? Entonces los invitamos a que nos den like y que nos sigan. Y una preguntita más, David. ¿Qué hace México como gobierno para ayudar? ¿Y qué sí están haciendo ahorita los ciudadanos, ¿no? Nos acabas de decir algunas de las cosas que podemos hacer, pero si nos puedes decir qué es lo que ya están haciendo los ciudadanos y el gobierno, digo, de esta forma oficial, por Claro, favor. bueno, yo creo que lo que se ha hecho un poco es reforzar quizás los albergues ante la gran cantidad de personas, pues eso es una cuestión. Creo que el problema de la migración, al ser un problema integral que involucra a Estados Unidos, México y los demás, no ha funcionado bien la gestión porque no hay coordinación y porque nadie quiere realmente hacerse cargo de ellos. Lo que voy a decir es muy controversial, pero soy muy creyente, es que la justicia siempre es entre iguales. Y entre eso, cuando eres vulnerable, cuando estás en una posición de vulnerabilidad, te expones a las dádivas que te pueda dar el gobierno. Pasó lo del albergue, o sea, no ha sido bien gestionado. En algunos casos son cosas peores, donde se utilizan los migrantes como moneda de cambio. Sí, voy a controlar cuando tú me des esto. O en Estados Unidos, los gobernadores de Florida y de Texas, vámonos, o sea, los quieres, ahí te van, y se los mandan a Nueva York. O sea, se convierten en armas políticas. ¿Qué es lo que hace la ciudadanía? Hacen lo que pueden. Pero también la cuestión es que muchas veces hay un poco entendimiento en lo que quiere las ONGs a veces y lo que quiere el migrante. Por ejemplo, en el caso alemán, pues una vez fui a un evento y le pregunté a una alemana que eso estudia, le dije, bueno, ¿y le han preguntado al migrante qué quiere? O sea, los africanos. Y eso. No, eso no lo pregunté. Digo, bueno, no, a lo mejor hay una idea rara porque ha habido noticias donde están en Nueva York, ya están allá en Estados Unidos y no tienen nada. Entonces, no tengo trabajo, está haciendo frío, no tengo permiso para nada. Entonces, como, ¿para qué vine, no? O sea, a veces ese quizás sea el problema. Una manera de mejorar las cosas es ver cuáles son las razones. O sea, ¿qué te hace exponer tu vida, vender lo que tenías en Haití o en Cuba? ¿Qué es lo que esperas de llegar aquí a México? Sería como mi respuesta. Gracias por la pregunta. Sí, muchas gracias a ti por la respuesta. Y tenemos una última pregunta, un poco más personal. ¿Por qué te interesó estudiar este tema? Bueno, es curioso. A mí, bueno, yo diría personalmente que no me considero migranólogo, ¿no? Porque lo hay juventólogos, migranólogos. A mí lo que me interesa es la tecnología, cómo afecta la estrategia de las personas. Y esto lo puedo hacer en un abanico muy grande. O sea, me interesa, ojo, como interés de investigación,
cómo inciden las nuevas tecnologías en el crimen organizado, cómo inciden las nuevas tecnologías en las buscadoras de desaparecidos, cómo inciden las nuevas tecnologías en los migrantes, en las madres solteras, o sea, cómo inciden las tecnologías digitales en el poder de agencia, ojo, de manera neutra. Tanto el crimen organizado, tanto el gobierno, tanto la sociedad civil. Y eso es lo que a mí me llama bastante, verlo como una estrategia, como una herramienta, no algo como bueno o malo. ¿No? Ya me dejaste con un montón de dudas justo sobre los temas que nos acabas de mencionar, ¿no? Porque lo que yo decía es que el día que Estados Unidos, que es como mi ejemplo más cercano, decida no dejar entrar a nadie ese día, ni las moscas pasan, ¿no? Con toda la tecnología que sabemos que tienen, ¿no? Entonces ahí de vez en cuando siento que sí dejan pasar a una que otra persona por la estrategia que tú quieras, ¿no? Fíjate que regresando al argumento de la justicia entre iguales, que es de Tucídides, la guerra del Peloponeso, la recomiendo ampliamente esa obra, porque hay ciudades santuario y otras no, porque hay ciudades que reprimen, no dejan que el migrante o el migrante sin papeles rente, tenga un trabajo, y otras, vénganse, porque inciden de manera, o tienen un factor importante estos migrantes, se organizan, entonces ya empiezan a tener un factor para no ser subyugado, decir, bueno, aquí estoy y contribuye en eso, protégeme, ¿no? Porque tú también te vas a ver afectado. Y entonces, eso de la justicia entre iguales, entonces déjame tener algo con que negociar como comunidad migrante, ya sea legal o no. Claro, y que aporten, digamos que bien, si es que no hay un bien y un mal, pero que sí aporten a esta nueva comunidad, ¿no? Sí, exacto. David, nos acercamos, bueno, ya estamos en el final de este miércoles de chicharrón y pues la pregunta con la que solemos cerrar los chicharrones es, ¿qué te gustaría que nos lleváramos hoy del tema que nos presentaste de crisis migratorias? Yo creo que lo primero es, hay que ser críticos y leer críticamente lo que sea. Es más, lo que yo dije, ponlo en duda. Investiga, pues si no, este está mal. Por esto, por eso. Y es que así avanza la ciencia. O sea, incluso más las ciencias sociales, yo creo, porque es una cuestión más dinámica. Bueno, las ciencias duras, no me atrevo a decir cómo funcionan, pero al final es un discurso, es una falsación, como decía Karl Popper. O sea, vamos a poner los argumentos y vamos a criticarnos y vamos a sacar cosas. Entonces, yo les pediría a todos, vamos a ser críticos y especialmente con lo que está en las redes. O sea, no vamos a dar por sentado que eso está ahí. Acuérdense que todos los medios informativos son empresas que se dedican y cobran. Y el periodista cobra. Yo no estoy diciendo que el periodista sea bueno o malo, pero la forma en que acomodó la información, el usuario, la persona que posteó, por algo lo hizo. Entonces, creo que si nos llevamos eso, vamos a abordar de manera más crítica no solo la migración, sino cualquier otro problema social. Y ganaremos, me parece. Y la vida en general, ¿no? Siempre tomen en duda lo que nos digan, lo que escuchemos y hasta lo que digamos, ¿no? A lo mejor hay que informarnos incluso más de nuestras propias palabras. Muchísimas gracias. En la presentación vieron los datos de contacto de David y también, ay, Dios mío, tengo que practicar esto. Ahí arribita está el Twitter de David, que ya no es Twitter, pero bueno, lo pueden contactar para hacer algún comentario, preguntas, etcétera. Y bueno, doctor David Ramírez Plasencia, muchísimas gracias por el chicharrón que nos diste el día de hoy. Muchísimas gracias. Es un placer poder dialogar con ustedes. Gracias. Gracias. Al público por sus preguntas. Al público, muchísimas gracias por sus preguntas, por su tiempo y nos vemos todos en un nuevo miércoles de chicharrón. Mario, muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Gracias, Mario. Hasta luego.
poco no? Comunicación de la ciencia. Conocimiento libre para todos.